Paulinas presenta Conexión Vital. ¿Qué tal, amigos cristovidentes? Qué gusto volver nuevamente a encontrarnos con ustedes. Les damos un saludo especial a todos los que están allí en sus casas, de pronto postrados en una cama, aquellos que van camino hacia su oficina o que van de camino para algún lugar. A todos les damos la bienvenida a este espacio Conexión Vital. Hoy con un tema muy importante. Acabamos de celebrar la batalla de Boyacá y nos lleva a pensar cuáles son las batallas que hoy tenemos que librar. No es que del todo seamos tan libres, no es que hayamos resuelto todos los problemas, pero partamos de nosotros mismos. ¿Cuáles son esas batallas cotidianas que cada día tenemos que librar? ¿Cuáles son aquellas luchas que nos llevan a vivir unas emociones fuertes? ¿Sí? Entonces llamémosla la batalla de las emociones. ¿De cuáles emociones hablamos? Pero antes de hablar del tema que tenemos para hoy, quisiera recordar un poco qué fue lo que pasó en la batalla de Boyacá, un 7 de agosto de 1819. Fue en la región de Boyacá. Y hubo una combinación de muchas cosas, de aspiraciones, de problemas económicos, de una necesidad de independencia, de autogestión, que llevó a Simón Bolívar con toda la gente que tenía a su alrededor para luchar. Seguramente que fueron muchas las situaciones complicadas que ellos tuvieron que vivir para poder alcanzar esa independencia. Por eso que hoy, motivados por ese contexto histórico, queremos tratar de este tema tan importante que son las batallas emocionales. Todos tenemos que abordar distintas situaciones que nos llevan a pensar cómo logramos salir de esas batallas. Hemos invitado a la doctora Clara Martínez. Ella es psicóloga clínica, logoterapeuta, analista, es una persona, es autora también de Paulinas y lleva una trayectoria muy bonita porque acompaña a las distintas personas. ¿Y quién más que ella nos puede hablar de qué son las emociones? ¿Cómo superarlas? ¿Cómo alcanzar una paz, una armonía en medio de la adversidad? Y hoy nos acompaña en Red Abierta. Red Abierta. Hola a todos, mi nombre es Clara Martínez Sánchez, soy psicóloga clínica, logoterapeuta, analista existencial. Mi trabajo es acompañar a las personas que están en sufrimiento, en situaciones adversas, en situaciones difíciles, y estamos hablando de las emociones, estamos hablando de la importancia de las emociones. Las emociones son el motor de la existencia, son los que nos permiten identificar qué sentimos, qué pensamos. Es a partir de las emociones que nos contactamos con el mundo, con las personas, con Dios, con nuestra esencia como personas, y eso nos permite también tomar decisiones. Las emociones, una parte, son como un faro porque nos permiten identificar eso que nos motiva, eso que nos mueve hacia algo en especial, hacia alguien en especial, hacia un valor determinado, hacia una situación determinada. Y hay una conversación entre las emociones y lo racional. Siempre hay esa conversación. Hay personas que son un poco más racionales, en donde por su educación o por su personalidad acallan esa forma de ser espontánea y son un poco más esquemáticos, más analíticos. Hay otras personas que, a diferencia, son un poco más emotivas, un poco más espontáneas o más explosivas o un poco más extrovertidas, más abiertas a expresar lo que sienten. Y hay personas intermedias en donde hacen un balance entre eso racional, entre eso emocional,
y es importante en ese diálogo hacer conciencia precisamente de, de eso que sentimos, de eso que somos. Entonces, las emociones como motor, hay unas emociones que son fundamentales, todas las emociones son importantes, todas las emociones nos muestran algo de nosotros mismos, de lo que estamos pasando. Es muy importante ese autoconocimiento. Entonces, en ese sentido, las emociones nos brindan precisamente ese panorama abierto. Y esas emociones pueden ser tristeza, alegría, puede ser rabia, ira, eh, timidez, vergüenza, a veces ansiedad, a veces hay esos sentimientos como de aburrimiento, de apatía, también hay sentimientos de temor, de miedos, y bueno, son muchas las emociones, pero parte de esas emociones a veces pueden ser contradictorias y a veces en nosotros podemos sentir un conflicto de emociones en torno también a situaciones específicas o a decisiones específicas. Entonces hay situaciones que nos pueden generar eh, o tristeza y a la vez tranquilidad. O a veces podemos sentir alegría, pero también temor. O a veces podemos sentir alegría y tristeza. Hay una situación donde podemos sentir ambas. O a veces ese conflicto de las emociones puede ser como una batalla emocional cuando hay muchas emociones al tiempo, muchas emociones simultáneamente ocurriendo en nuestro interior, pasando por nuestra mente y genera una confusión, donde a veces ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos, ni siquiera sabemos cuál es ese conflicto, cuál es esa batalla interior. Y parte de esa confusión que eh, puede generarse internamente, es muy conveniente si ocurre esa batalla emocional donde primero no sabemos qué es lo que ocurre en nuestro interior, en donde ese primer paso sería detenerse a ver cuáles son esas emociones, identificarlas, intentar describirlas, dónde las sentimos, está asociado hacia una persona, una situación, algo que nos ocurrió, algo que le ocurrió a otra persona, algo que viene pasando hace tiempo, algo que acaba de pasar. Entonces, escribir las emociones como en un diario o simplemente escribirlas nos permite en ese primer paso identificarlas. Cuando ya hemos hecho eso individualmente, es conveniente compartirlas o hablar con alguien. Siempre cuando hablamos de nuestras emociones, podemos decantarlas, podemos definirlas, podemos identificarlas más claramente, porque es a partir de esa clarificación emocional, a partir de darnos cuenta por qué y para qué sentimos lo que sentimos, podemos o tomar decisiones más asertivas, más claras, nos permite precisamente clarificar algo en ese interior que nos permite el autoconocimiento, que nos permite la autoaceptación, nos permite esa posibilidad de ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, parte de ese trabajo que estamos haciendo, de ese autoconocimiento, tiene que ver con esa toma de decisiones asertiva, con esa toma de decisiones asertiva y esa toma de decisiones importante. Agradecemos sinceramente a la doctora Clara Martínez por ese aporte tan maravilloso que nos acaba de dar. Importante resaltar lo que ella tanto insiste en su reflexión: el autoconocimiento, la capacidad de tomar decisiones. No nos podemos quedar en la batalla sufriendo, no, las batallas emocionales son útiles en la medida en que nos conozcamos a nosotros mismos y logremos tener herramientas para poder salir adelante y poder librar esas batallas. No creo que haya sido tan fácil para los guerreros en la batalla de Boyacá, no creo, seguramente que tuvieron muchísimas dificultades. El deseo de ellos seguramente era estar en su casa, ¿no? Tuvieron que salir adelante para poder sacar a una patria independiente.
Bueno, tenemos hoy a una persona muy importante. Él es Javier Araque Elaica. Él vive en Tunja. Es una persona que lucha, que sueña, que quiere aportarle a la sociedad, que quiere construir con todos sus compañeros, la gente que lo rodea, un país diferente. Por eso que el aporte de Javier es importante, porque nos va a hablar de esas emociones, de esas batallas que tenemos que librar todos los días. Tejiendo Historias es la sesión donde las personas cuentan su testimonio y nos dicen cómo están viviendo en este momento particular esas batallas emocionales. Bienvenido, Javier, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tejiendo Historias. ¿Cómo afectan estas batallas diarias nuestra realidad, nuestra salud mental? Soy una persona con secuelas de polio, soy usuario de silla de ruedas. Y en esa realidad, en esas circunstancias, es por eso que tenemos que llenarnos de sabiduría, tenemos que llenarnos de entendimiento para saber y entender la responsabilidad que tenemos nosotros también frente a lo que viene sucediendo en el país. Nosotros no podemos ser indiferentes a la manera como se ejecutan las cosas, a la manera como se procede. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro papel y de nuestra responsabilidad para tomar cartas en el asunto, con la esperanza de poder contribuir al sueño de muchas personas que quieren ver un país nuevo, ver un país diferente, ver un país en el que la corrupción se aleje, en el que la indiferencia se aleje, en el que la polarización no sea el pan diario de cada uno, en el que la falta de competitividad y de desarrollo industrial se alejen cada día más de las metas de desarrollo que nuestro país necesita. La salud mental de todos los colombianos depende también de nosotros mismos, del papel y de la manera como nosotros tomemos la decisión de participar, de incidir y de ser sinceros en el deber ser de las cosas. Con este pequeño aporte, pienso que las luchas diarias que vivimos todos también corresponden a nosotros como parte de la solución y como parte no solamente de quien pide, sino también de quien da, que nos corresponde también a cada uno de los colombianos. Agradecemos a Javier Araque por su aporte, muy desde lo experiencial, especialmente en estos días en el que hemos celebrado la batalla de Boyacá, precisamente en Tunja, una zona muy significativa para esta lucha por la independencia. Y hoy, como nunca, se está luchando por la dignidad, por los derechos, por una vida más justa, y creo que eso es inclusive desde el Evangelio. El Señor quiere que las personas seamos felices, podamos vivir a plenitud, aún en medio de la adversidad. Entonces no quiere decir que tenemos que estar aceptando, no, hay que luchar para que nuestras batallas puedan ser libradas. Y la principal batalla es la salud, como decía Javier, la salud mental, esa posibilidad de desarrollarnos como personas. Bueno, tenemos otro ejemplo maravilloso de superación y él es Juan Sebastián, un joven que ha tenido que librar una batalla durísima y él mismo nos lo va a contar y tiene que ver con la enfermedad, con la salud, ¿no? Él tuvo un cáncer y no es fácil librar una batalla. Es un joven con muchos sueños, con muchos deseos de salir adelante, pero encuentra batallas duras de liberar. Clic por la vida. Hola a todos, soy Juan Sebastián, soy un joven católico y hoy me preguntaron cuáles son esas batallas emocionales que como joven me toca vivir. Yo creo que hay muchas batallas emocionales y también dependen mucho de la persona, ¿no? Particularmente diré que las mías pueden ser tres en este momento. Una de ellas es el tema de las relaciones interpersonales. Creo que hoy día las relaciones se han vuelto muy efímeras y ya no tienen
un sentido como el que nos dio Dios para compartir en pareja, sino que es una relación de nos encontramos, nos acostamos y cada uno por su lado, y siento que eso genera muchas heridas. Entonces, creo que esta batalla emocional se empieza a luchar eh, estando solo, o sea, estando en soledad, en donde yo me voy a construir solo para saber quién soy, qué quiero, qué necesito, y no lo hago desde una perspectiva egocéntrica, sino que es necesario conocerse a uno mismo para poder entregarse a los demás. Entonces creo que esa es una de las más grandes batallas emocionales. La segunda, particularmente, es el tema de mi salud física, porque pues yo sufrí un cáncer, entonces pues digamos que todos los temas relacionados con la salud se vuelven una lucha para mí, porque me da susto, me da miedo, y pues tengo que aceptar ese miedo porque pues esta prueba que me tocó vivir hace unos años, la tengo que seguir viviendo. No porque siga estando enfermo, sino porque los controles, los exámenes, todas estas cosas empiezan a ser algo muy importante en mi vida. Y no solo eso, digamos que también es súper importante el tema de mi bienestar y mi salud física. O sea, hacer ejercicio, comer bien, como que esos empiezan a ser unas batallas emocionales más fuertes porque pues si yo, si yo como que no manejo bien esos temas como emocionales frente a mi cuerpo, pues me puedo enfermar. Entonces hay que mantener un balance entre la salud, el ejercicio, el bienestar mental, para que pues todo vaya fluyendo y sobre todo también con Dios, porque con Él es el único como que con el que uno siente paz, o bueno, particularmente yo siento paz, y es la única manera que yo encuentro para tener paz en todos los momentos de estrés frente a este tema que les estoy mencionando de la salud. Y el último diría que también es el tema profesional. Creo que el tema profesional ha sido algo bien complejo en estos tiempos porque a los jóvenes pues a veces nos dan un poco más duro, y lo digo porque a veces piensan que somos máquinas y que hacemos labores de 5 personas en un solo puesto. Entonces digamos que eso no es justo, y a veces nosotros nos sentimos muy presionados para poder responder a esas demandas en las empresas. Particularmente pues yo pasé por todo ese proceso laboral, sin embargo no conseguí ningún trabajo que me agradara y sobre todo que llenara mis expectativas y también que pudiera servirle a Dios de alguna manera. Y pues encontré un emprendimiento en donde yo puedo hacer lo que amo, hacer, diseñar, eh, construir cosas, eh, y pues con este emprendimiento entiendo y sé que es algo para lo que me tiene Dios. Pero pues obviamente no porque esté con Dios sea fácil, porque hay muchas cosas que tengo que seguir aprendiendo, hay muchas cosas que tengo que seguir haciendo, y eso pues genera esos momentos en los que me estrello con una pared, pero pues hay que seguir y hay que seguir. Entonces, pues nada, si quieren seguirme en mis redes sociales como @santospersonajes, ahí encuentran mi emprendimiento, y nada, muchas gracias por escuchar. Qué maravilloso escuchar a un joven como Juan Sebastián. No es fácil librar batallas como las que él decía. Eso de las relaciones interpersonales cada día se vuelve más difícil. Las familias cada vez, desafortunadamente, se cierran al diálogo. Estos dispositivos, los celulares, nos han alejado mucho del que está a mi lado.
¿sí? ¿Cuántas veces esas relaciones interpersonales nos cuesta muchísimo dialogar, mirarnos cara a cara, decir las cosas, no con agresividad, pero poder decir aquello que de pronto me molestó o me tiene triste o aquello que no me gusta de la otra persona, con caridad? Eso de las relaciones interpersonales, yo creo que esa batalla no solo de Juan Sebastián, sino de todos nosotros. Allí en el entorno laboral tampoco es fácil esas relaciones. Qué importante buscar los espacios para una verdadera comunicación. Quien ha vivido una enfermedad como la del cáncer y otras enfermedades que son bastante duras de manejar, nos lleva a unas emociones como la tristeza, la depresión, pero qué importante la fe, tener certeza de que Dios es Padre, que camina con nosotros y que no nos deja solos. De verdad que pidamos de verdad por todos ustedes, por todos nosotros, por los que están detrás de cámaras, por todos los integrantes de Cristovisión, que podamos mantener siempre una salud física y mental que nos ayude realmente a salir adelante, a superar toda clase de adversidad. Quisiera hablar así muy corto del emprendimiento de Juan Sebastián. Juan Sebastián, un joven, él ha comenzado a hacer unos peluches, algo muy bonito, pero desde la inspiración de los santos. Entonces, Santa Teresita, San Francisco de Asís, así que aparecerá el correo electrónico o donde se puedan comunicar con él para que podamos ayudar a jóvenes que como él quieren salir adelante. Entonces vamos a nuestra última sesión que iluminará mucho esas resistencias y esas emociones, esas batallas que tenemos que librar. La hermana Carmen Alicia Villarreal, ella es de las Hermanas Paulinas y hoy nos acompaña con la sesión Chat con Dios. Gracias, hermana, por haber aceptado nuestra invitación. Chat con Dios. Del Evangelio según San Marcos. Llegaron a Jerusalén. Una vez allí, entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de las palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes. Pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Al caer la tarde, salió de la ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta experiencia del Evangelio de San Marcos que hemos escuchado, ha iluminado una experiencia cotidiana de la vida de Jesús, que transcurre en Jerusalén. Muy seguramente Él ha subido y se ha encontrado en torno a la experiencia de la oración en el templo de Jerusalén con algo de pronto inusual, que no es lo que es la finalidad del templo, y por eso se abre en el texto la problemática que nos puede presentar en torno a la dimensión de las emociones. Ese comenzar a echar fuera nos habla de unas emociones que de pronto Jesús, en su dimensión humana, recordemos que es hombre y a la vez es Dios, en esta experiencia nos puede estar hablando de las emociones. Estas personas han tergiversado el lugar del templo como lugar de oración, de encuentro con el Padre, y lo han vuelto, si queremos llamarlo así, entre comillas, un mercado, porque todas las personas que subían al templo, de una u otra manera, ofrecían la ofrenda, ¿sí? Y quienes vendían la ofrenda o quienes favorecían el intercambio de esta ofrenda, los cambistas, ¿sí? Y quienes de una u otra forma mediaban, estaba la experiencia de los sacerdotes y el texto habla claramente de los escribas. Miren que todas las emociones en nosotros tienen un contexto.
Y eso es importante. Cuando nosotros vivimos una emoción, preguntarnos, ¿qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi contexto que provoca esta emoción? La experiencia también del texto en la persona de Jesús nos narra algo muy bonito y pedagógico. Dice que a todas esas personas, los cambistas y los vendedores, Jesús comenzó a enseñarles. ¿Por qué? Porque Él es el maestro. Entonces, no quiere que el templo, el lugar de oración de la casa del Padre, continúe viviendo esta experiencia de mercado o de una experiencia más, si podemos llamarlo así, comercial o de cambio o de intereses particulares, sino que quiere que se recupere verdaderamente el lugar de oración de la casa del Padre. Por eso Jesús les enseña. Entonces también cómo las emociones nos llevan a actitudes y a situaciones que pueden transformar nuestra vida y también transforman la vida de las personas que están con nosotros o que viven en nuestro entorno, si estas emociones verdaderamente son canalizadas, verdaderamente son trabajadas. Por tanto, las emociones son un camino de aprendizaje, un camino de enseñanza, un camino también didáctico de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestros contextos y de poder relacionarnos, si queremos, mejor con nosotros mismos, con los otros o con la experiencia de Dios, como le sucedió a Jesús, el Hijo de Dios. Agradecemos sinceramente a la hermana Carmen Alicia por ese aporte tan maravilloso desde la palabra, como también Jesús supo vivir esas emociones, cómo tuvo que batallar en distintas circunstancias de su vida. Importante de verdad, como habíamos dicho a lo largo del programa, que vivir esas emociones, vivir esas batallas emocionales, es importante reconocerlas, aceptarlas, autoconocernos y poder con ellas tomar decisiones. Queremos despedirnos sin antes hablarles de este hermoso libro, Las Estaciones Emocionales. Es de la doctora Clara Martínez Sánchez, la doctora que ha estado con nosotras en la sesión Red Abierta, y ella nos habla de la resiliencia, sentido de vida y la transformación. Pero si quieres conocer más y conocerte más, cuáles son esas estaciones en las que de pronto tú estás viviendo, o cuáles has vivido, cuáles has podido superar y cuáles otras no, y cómo superarlas, pues este libro, Las Estaciones Emocionales, de la doctora Clara Martínez, la puedes adquirir en cualquier librería del país y también en la tienda virtual de paulinas.org.co. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Les auguramos a todos que así como nuestros grandes luchadores supieron vivir la batalla de Boyacá, nosotros sepamos vivir nuestras propias batallas emocionales en el día a día, con una fe y una certeza de que Dios camina en nuestra historia y no nos abandona. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Paulinas presentó Conexión Vital.